Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que consideramos son de importancia para nuestra comunidad, para usted, para su familia. En esta ocasión hemos invitado al licenciado en Economía, Jorge Córdoba, para abordar un tema pues, que a muchos mexicanos nos tiene inquietos, preocupados, tanto el ciudadano común como a los sectores productivos. Me refiero al desempeño que en este semestre se ha observado en la actividad económica. Hay un proceso pues, de desaceleración del crecimiento de la economía, con todas las derivaciones que esto tiene. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. A sus órdenes. Y bueno, pues yo quisiera que empezáramos porque creo que la economía es la columna vertebral de un país, ¿verdad? Del desarrollo. Pues si no hay una economía sólida, difícilmente podemos hablar de desarrollo social, podemos hablar de bienestar, podemos hablar de mejoría en las condiciones de vida, porque esa es la plataforma para poder aspirar a resolver otro tipo de problema. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre este desempeño, los indicadores macroeconómicos que dio a conocer la Secretaría tanto de Hacienda y el INEGI? Y el INEGI, pues son al menos foquitos ámbar o no sé si en algunos casos hasta rojos, y cuáles son las razones, causas de esta desaceleración económica. Yo quisiera que empezáramos así y luego ya vamos desglosando los distintos factores. Bueno, como siempre en estas discusiones hay que definir algunos términos de partida para ir explicándonos mejor. Mira, las variables económicas son parte de las variables sociales en general. Así es. Y las variables económicas se contemplan ciertos movimientos cíclicos que son naturales al comportamiento del sistema capitalista, momentos de auge, de disminución, crisis, etc. Y hay movimientos que se llaman coyunturales, que dependen de muchas características estacionales o catástrofes climáticas. Pero lo importante en economía y en las variables es la tendencia. O sea, puede haber movimientos cíclicos, pero que vayan llevando cada vez a un punto mayor en cada ciclo. O al contrario, y entonces hablamos de tendencias a la alza de la economía real y tendencias a la baja. Pero cada vez es más clara en la discusión teórica y de política que las variables meramente económicas son insuficientes para hacer un análisis de las tendencias sociales. Ok, es un punto muy importante aclarar, claro. Y en segundo lugar, en la historia económica del país se notaba mucho un cambio coyuntural en los momentos de cambio de gobierno. Se notaba muy bien, el cambio de sexenio ya era tradicional, el nuevo gobierno disminuye las inversiones, el gasto público, los inversionistas están esperando para otra a ver cómo pinta. Y había una disminución que luego se recuperaba, ¿no? Ese movimiento coyuntural de cambio en los momentos de un gobierno a otro ya no son tan importantes, porque nos hemos dado cuenta de que hay movimientos cíclicos o coyunturales que se dan a la mitad de un sexenio, al principio o al final. O sea, ya no depende de esa coyuntura política del cambio de una administración a otra. Entonces, es el caso que tenemos ahora. Tenemos prácticamente el inicio de un gobierno, los primeros meses de preparación, de organización, y luego comienzan las cuestiones ya de las variables económicas a manejarse. En primer lugar, podemos señalar que no hay mucha diferencia en términos de la teoría económica y de la política económica de los últimos dos gobiernos panistas y los priistas. Seguimos observando un modelo neoliberal basado fundamentalmente en que en el sistema de precios está la clave de la orientación de los
de las unidades económicas, de que es necesario abrir la economía, que es necesario reducir el tamaño del gobierno, ¿no? Bueno, y esos 30 años que tenemos con diferentes gobiernos de diferente color, pues han demostrado que el modelo es el que no está operando. O sea, puede haber estabilidad en las variables macroeconómicas, es decir, Producto Interno Bruto, estabilidad no significa altas o bajas, pero más o menos estabilidad, inflación controlada, disminución del gasto público, disminución de la intervención pública en el Estado, apertura internacional, pero ese ha sido el mecanismo de los últimos 30 años. ¿Y qué sucede? Pues sucede que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del país no han sido, tienden a estabilizarse, más bien a niveles muy bajos. Muy bajos, porque que yo recuerde desde el 2000, después de la crisis del 2008, 2009, pues fue la tasa de crecimiento de 6% y luego ya nos mantuvimos en el rango de 3%. Exacto, y ahí andamos, ¿no? Y el empleo es la misma situación, raquítico, el mercado interno prácticamente no crece, estamos basados otra vez en la política de exportaciones. El Estado de Chihuahua, de nueva cuenta, lo que interesa es promover las maquiladoras otra vez. Bueno, entonces significa que hay que tomar en consideración otras variables. En primer lugar, la discusión sobre el concepto de desarrollo económico, que sería la tendencia de las variables económicas que van a permitir en su conjunto. Una mayor producción, una mayor acumulación, mayor desarrollo tecnológico, mayor ahorro, mayor niveles educativos, bienestar, etc. Eso es lo que a nivel macroeconómico se quisiera. Pero luego están las variables microeconómicas, o sea, la forma en que las unidades económicas empresariales, las familias, sienten ese efecto macroeconómico. Está el problema del empleo, está el problema del nivel de ingresos. Así es, que es un factor está fundamental. El problema del acceso a la educación, el beneficio de la salud, la seguridad pública. Es una serie de elementos que afectan a las unidades en su comportamiento de si produzco más, si empleo más, si invierto cuánto, la certidumbre que tengo sobre el futuro. Y eso, pues seguimos estando exactamente igual que el último tiempo. O sea, ¿qué significa? No significa que estamos exactamente igual. Hay un cambio muy importante, que es el acuerdo político. El Pacto por México famoso. El Pacto por México. Pues recordaremos que en muchos periodos sexenales hubo tipos de alianza, de política, de conciliación de intereses, pero siempre estuvieron dirigidos desde el Ejecutivo. Nunca lograron tener un acercamiento de otras fuerzas políticas. Y ahora es diferente, ahora se trata de alcanzar un pacto, donde curiosamente en sexenios anteriores el PRI, que fuera el gobierno, se opuso a muchas de las reformas que ahora está promoviendo. Que ahora está impulsando, claro. Estamos hablando de la reforma energética, en telecomunicaciones, el sistema financiero, educativa. Lo que se ha llamado las reformas estructurales que el país necesita. Así es. Lo interesante ahora que el gobierno está, que el PRI llega al gobierno, es que los partidos de oposición, por lo menos el PAN y el PRD, están tomando una actitud de Estado. No de revanchismo, de que si tú no quisiste, ahora nosotros no vamos a quedar. Están con cierta disposición. El problema, ¿cuál es? Que se está creando un nivel de negociación entre partidos que no necesariamente coincide con el legislativo. ¿Sí? Y ya estamos observando ciertos jaloneos entre lo que se decide en el pacto y lo que deciden las cámaras. Y es obvio. Entonces, es importante considerar
que la forma de enfocar el análisis del desarrollo económico ha cambiado y que ahora tiene que ser más integrado con otras disciplinas. Y entonces eso nos lleva a recuperar ciertas posiciones clásicas de la economía política. El identificar que hay una infraestructura, que son los recursos naturales, la disponibilidad ambiental, la infraestructura pública creada. Otra cosa es la estructura productiva y otra cosa es la superestructura. Vamos a una pausa y regresamos con estos temas porque son conceptos claves para entender efectivamente qué es el desarrollo económico y cómo esto influye en la vida cotidiana de los mexicanos. London Café, un lugar para disfrutar. Yo recuerdo que en economía política hay un principio, ¿verdad? Me corrige si estoy equivocado, de que finalmente el problema es cómo atender, satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población con los recursos casi siempre decrecientes de que se dispone para atender esa necesidad. Ese es el arte del manejo adecuado de una economía política sana, ¿verdad? Estamos en este periodo neoliberal de que nos hablas, de los últimos 30 años, 30 y tantos ya, pues se privilegió un modelo y se tuvo como paradigma, lo dijiste muy claramente, la idea de que el Estado debería ceder al mercado la regulación económica y que fuera en el marco de la oferta y la demanda, en esa política de precios, en la apertura, en la competencia internacional, quienes nos iban a dar la clave para ir haciendo los ajustes correspondientes. Por eso me llamó mucho la atención las observaciones que a propósito del decrecimiento o desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía en este semestre, hicieron, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Finanzas, ¿verdad? Donde dice, bueno, pues es que el culpable de esto es que el gobierno no ha gastado, no está invirtiendo. Y yo me pregunto, porque este paradigma nos lleva a una paradoja. Bueno, pues se supone que el mercado es el que regula, entonces no es necesariamente el gasto. O a ver, ¿cómo ves ese punto? No, el problema es que son enfoques diferentes. Sí. Un enfoque es el enfoque economista de las variables y del funcionamiento del sector productivo. Y el otro es el enfoque superestructural, sobreestructural, político, ideológico. ¿Sí? Y decíamos que regresa uno a los principios de la economía política, porque la infraestructura, la disponibilidad de recursos naturales e infraestructura pública, sí, eso se había un poquito olvidado, y ahora que hablamos del concepto de desarrollo sustentable, con el problema del cambio climático, etc., pues resulta que también tiene una categoría muy importante, un interés. Y que es fundamental. Fundamental, Así es. Que estamos redescubriendo. Pero indudablemente que como tú decías al principio, las variables económicas de la estructura productiva son las fundamentales. ¿Por qué? Es donde se produce. Al producir y emplear recursos, factores productivos, yo hago una distribución del producto, hay un excedente y hay una política de circulación que me permite acumular ese excedente, invertir más para aumentar la producción. Ese es el centro estructural, son las variables estructurales. Está el resto, muy importante, político, institucional, cultural, etc. Y eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, la pregunta que tú haces, una cosa es cuando los empresarios discuten la política neoliberal, donde para ellos el Estado tiene que tener menor intervención,
Pero cuando hay una crisis, cuando hay un problema, entonces voltean a ver al lo Estado, que estamos entonces dice, a ver, culturalmente échale. acostumbrados a que qué pasó Así con el es, Estado. así es. Pero precisamente el Estado como legisló que no pueda haber déficit público mayor al 0.5%, al 0.5% del PIB, no tiene por dónde. Y si no hay una reforma hacendaria, mucho menos. Bueno, entonces, lo interesante de ahora es precisamente la variable política, la negociación. Ese punto es medular. ¿Por qué? Porque te permite crear cierta confianza, no vamos en este momento más allá de que cierta esperanza de que pueda haber acuerdos políticos que vayan mejorando, ¿qué? Pues fundamentalmente las instituciones. Y aquí interviene un nuevo enfoque del desarrollo económico institucionalista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a crecer y cuando el problema del desarrollo se convirtió en un problema teórico económico después de la Segunda Guerra Mundial, después de la gran crisis, comenzamos a importar instituciones de los países centrales. Bueno, comenzamos haciéndolo desde la época colonial, importando instituciones, ¿no? Pero la forma es cómo operan en nuestras condiciones. Son instituciones que trajimos de fuera, que no tratamos de adaptar a las condiciones culturales y tradicionales del pueblo mexicano y que no operan en forma efectiva. Por ejemplo, fíjate, estamos de acuerdo todos en la necesidad de una reforma educativa que incremente el acceso, ¿no?, la capacidad de los estudiantes para tener un mayor nivel de productividad y fortalecer el sistema productivo. Pero sigue haciéndose una política de arriba, o sea, una política económica y social autoritaria, en el sentido de que son las autoridades las que deciden cómo. ¿Cómo nos sorprendemos ahora que fracase el arranque de la reforma educativa en los estados del sureste, Guerrero, Oaxaca? Por lo que estás diciendo, porque eso no fue consensada, no fue procesada, no se involucraron los padres de familia, los maestros realmente, no se consideró el entorno social. Claro, porque tenemos una institución educativa que tiene muchas limitaciones. No digamos el ejemplo clásico de la institución de la seguridad pública. Tenemos un sistema de seguridad pública como lo tienen en Estados Unidos, ¿no? Pero es que aquí funciona diferente. Claro. ¿No? Y aquí, ¿no? Vete a las instituciones, a la electoral. Entonces, bueno, por lo menos esta discusión política está llegando a ciertos alcances que nos permiten tener cierta confianza de que a lo mejor se logran ciertas modificaciones en la superestructura que puedan tener efecto favorable en la estructura. En la estructura. Y yéndonos a partir de esto, que me parece que está muy claro el planteamiento. Esto permite hacer avances no solo institucionales que fortalezcan el desarrollo en la estructura económica. Bien. Ahí yo veo tres aspectos que me gustaría conocer tu opinión. Uno, yo advierto una ausencia de política industrial, que no la existe, que está desarticulada. Y tan es así que tú lo dijiste en el primer segmento, volvemos incluso a retomar esquemas totalmente gastados que tienen un deterioro y una carga muy fuerte para la economía, como es la industria maquiladora de exportación, que aporta muy poco al valor agregado, que genera empleos, sí, pero muy mal pagados, desarticulados, que por eso tienen una alta rotación, ¿verdad? Y que es objeto de un beneficio para el exterior, genera empleos indirectos más allá, pero para el exterior. Ese es un o lo que está pasando con la minería, para poner otro ejemplo, ¿no? Que bueno, pues sí, Chihuahua se presume que es de los estados con liderazgos en la producción de oro, pero pues aquí no vemos ni una pepita de oro, ¿verdad? Todo se va para afuera. Entonces, ahí veo un aspecto que me gustaría que abordáramos. Y luego el otro que yo veo es, no hay articulación en las cadenas productivas entre lo que es la producción de bienes, realmente,
porque si tú revisas las tasas de crecimiento de la economía, pues están en el sector servicios, están en el sector comercio, están financiero. En lo productivo no está. El sector agropecuario está totalmente desvinculado del sector industrial. Y todo esto en un contexto donde yo no advierto desarrollo regional, que es para mí, en un país tan grande, tan plural, tan diverso, en términos de regiones, de recursos climáticos, pues es clave para poder impulsar, ¿verdad? Darle sustentabilidad a esos proyectos. Me gustaría que empezáramos con lo de la política industrial. ¿Tú cómo la ves? Ahí, mira. En los años 60, 70 hay un cambio en la división internacional del trabajo y en los procesos de trabajo, que es lo que da origen a la subcontratación industrial, que se llama. Así es. O sea, la producción de los países desarrollados se descentraliza a países que les permiten utilizar mano de obra barata. Con la diferencia es que se importan la tecnología de punta, se importan los insumos, aquí nosotros procesamos, ensamblamos, enviamos el producto terminado a las metrópolis y sigue el control central sobre todo este proceso, ¿verdad? Bueno, pensábamos que esa apertura que haría factible esta necesidad del capitalismo internacional nos iba a ser beneficiosa, pero lo que hizo fue crear otra vez situaciones de economía duales, o sea, por ejemplo, muy identificables en China ahora, ¿no? O sea, zonas dedicadas a esta política de exportaciones, etc. Bueno, y en el caso de México, me acuerdo cuando nuestro paisano Blanco dijo que la mejor política industrial es que no hubiera. Era totalmente esperar que el mercado decidiera. Pero resulta que no, si el mercado decidió, pero por otro lado, que no beneficia al país. Así es. El problema de la política industrial, de la transformación, debe estar directamente relacionada. Si tú quieres incrementar el mercado interno nacional o quieres seguir ligado a la demanda internacional. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque creo que ahí es donde está el meollo para entender toda la madeja esta que luego se nos presenta nomás las puntas de la cebra, pero no entendemos cómo está todo el asunto. London Café, un lugar para disfrutar. En esta división internacional del trabajo, a la que hacía referencia nuestro entrevistado, pues yo creo que sí, hubo ganadores y hubo perdedores, porque finalmente se establecieron unas relaciones de dependencia que han frenado ese desarrollo y se han repercutido. México, y lo sabemos, supo aprovechar coyunturas internacionales muy importantes, como fue la misma Segunda Guerra Mundial, como fue para industrializarse, ¿verdad? La Guerra de Corea. La Guerra de Corea, la sustitución de importaciones, que permitió pues crear una industria nacional, impulsar la producción de bienes y servicios. Eso se abandonó totalmente, nos quedamos abiertos y vulnerables a todos estos vaivenes económicos, con una dependencia muy grande de la economía, particularmente norteamericana. La política industrial, ¿cómo puede replantearse uno para que efectivamente lo que es la producción de bienes, pues tenga un peso? Porque yo estuve viendo estadísticas y resulta que el grueso del Producto Interno Bruto, la referente, pues fuera de la construcción, pues es turismo, sí, el turismo. No hay otras cosas. Muy poco, sí. Es muy poco. Entonces, incluso se están quejando de que México ahora decreció la exportación de vehículos, pero la exportación de vehículos, todas son compañías transnacionales,
el componente nacional es bajísimo el valor. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí en ese aspecto para articular una política más? Tú dijiste al principio una cosa fundamental en la teoría de la política económica. El problema económico histórico fundamental de la economía es cómo y en qué forma producir las necesidades del consumo de la población. Ese es el asunto fundamental. Puede haber una orientación neoclásica diciendo que es el mercado la que orientar, o puede haber otras diferentes diciendo que es el Estado el que tiene que fomentarla. 30 años me parece a mí ya, estamos hablando de una generación suficiente para darnos cuenta de que el mercado no es capaz. Porque las fuerzas del mercado, sobre todo en economías muy monopólicas y en sociedades muy concentradas como la mexicana, pues obviamente favorece a los grupos más poderosos. Porque el interés es que se privilegie la ganancia, no es la utilidad, no es la satisfacción de la necesidad. Mira, se acaba de publicar una estadística en el INEGI muy interesante, que nunca, no se hablaba siempre de eso, pero no se maneja, no se estudiaba, que es la conformación de las clases sociales, aunque sea en términos muy generales, de lo que es la clase rica, la clase media y la clase baja. Está interesantísimo. Está muy interesante, ahí se puede analizar muchas cosas. Bueno, lo interesante es que el mensaje que lanzan es que parece ser que la clase media va a incrementar. De 38 a 44.2%. Pero lo interesante, más interesante es que todavía más del 50% es clase baja. 56%. Bueno, y resulta que ese 56% de la población tiene necesidades. Claro. De productos de consumo inmediato, duradero, de inversiones, de esparcimiento, de lo que tú quieras. Entonces, mientras tú no identifiques esas necesidades y cuáles son las cadenas productivas y distributivas que lo hacen posible y no las fomentes, pues entonces estás esperando que las fuerzas del mercado sigan favoreciendo la exportación. Y la van a seguir favoreciendo. Lo cual no significa que no deba hacerse, no, debe pues hacerse, claro, por supuesto. Pero la política industrial tiene que estar orientada al consumo masivo, generalizado de este grupo mayoritario de la población. Claro. ¿No? Donde pues haya muchas tecnologías y además que no tienes que pagar regalías porque son tecnologías muy conocidas para producir refrigeradores, estufas, camas, útiles escolares, ropa, eso se puede hacer, pero tú necesitas apoyar. El presidente acaba de anunciar un programa interesante de crédito, porque la queja fundamental de los pymes es la ausencia de crédito. No hay. El sector agropecuario también. Es más, para poder disponer de subsidios estatales, el consumidor, el beneficiario, tiene que meterle dinero. Y el asunto es que no tiene dinero, o sea, ¿cómo le haces? Eso es lo que hace que los subsidios en el sector agropecuario se canalizan finalmente a los niveles más altos de la producción agropecuaria. O sea, ¿no? La exportación también. Claro, y la importación. Entonces, el asunto es que la política tiene que ir por ahí. Se está hablando de un programa de crédito de $1 millón de millones, $1 billón de pesos. Que son 100,000 millones de dólares, es tanto, pero bueno, se entiende que entonces el punto central había sido el financiamiento para las pequeñas y medianas industrias, sobre todo. Es algo que sabíamos, se está tratando de implementar. Pero decir, meto dinero en circulación para ver cómo deciden los productores, para ver la cantidad de información que tienen, para dejarlos que simplemente porque te voy a prestar vas a hacer buenos negocios, es insuficiente. Claro. Tienes que orientar. Y como tú dices perfectamente, en un país como el mexicano, tienes que hacer planeación regional. ¿Cuáles son las regiones de Chihuahua? ¿En qué región está el estado de Chihuahua? ¿No? Para poder buscar las cadenas productivas que te lleven a la producción de los bienes y servicios que requiere la mayoría de la población. Y entonces,
pues no, tal vez no sea necesario importar tanto para las grandes empresas de exportación. Porque tenemos muchos recursos que claro, y tienes que movilizar organizaciones. Exactamente. Por supuesto que sí. Entonces, estamos esperando por ejemplo, esta política de incremento del crédito es una política finalmente macroeconómica. O sea, sí, vamos a darte crédito y tú, unidad económica, a ver cómo le haces, qué piensas, por dónde te vas, para producir qué. Estamos pensando que el mercado, que no opera en beneficio de todos a nivel global, va a operar para dinamizar a los pequeños productores hacia el comercio interior. Y eso no funciona. Mira, es muy interesante, por ejemplo, esta discusión que se dio ahora con la visita del presidente de la República Popular China. Ah, sí. Porque se dicen medias verdades. O sea, una primera interpretación es que vamos a tener una nueva oportunidad de apertura. Pues, México es el país más abierto de toda la economía mundial, prácticamente. Sí, pues no sí. ganamos nada. Segundo lugar, no se identifica bien que nosotros somos competidores de China ante nuestro principal mercado de país, por ejemplo, que es Estados Unidos. Pero además, competimos a nivel nacional. También. No solamente por el contrabando y los productos chatarra chinos, sino por una cuestión muy importante, porque muchos productores nacionales, como de herramientas y muchas cosas, que antes tenían su cadena productiva en el país, ahora producen en China. E importan lo que antes producíamos aquí. Eso es una perversión de Sí, la... total. Ahora decimos, no, pues que la libertad de mercado. No, está bien la libertad de mercado, pero tiene que haber, así como los ejecutivos de finanzas hablan de ciertos principios, ¿verdad? En general, Pues claro. Pues también aquí. El empresario que antes producía aquí, ahora se va a China, paga salarios menores allá para importar y competir ¿contra quién? Pues contra otros mismos que la apertura ha permitido que se compita, pero entonces es un problema. Afortunadamente, estos cambios en la superestructura de nivel político pudieran permitir, si no directamente van creando un ambiente de mayor participación de la sociedad en discutir temas fundamentales económicos. Vamos a una pausa y regresamos con este tema de cómo la política de comercio exterior pues es también ahorita en un mercado abierto mundial pues fundamental para impulsar este desarrollo económico. London Café, un lugar para disfrutar. Hasta este segmento hemos abordado aquellos factores pues, que en el ámbito de la concepción de política económica y de la apuesta ideológica, política, efectivamente, que se hizo, pues nos han llevado a una situación, si no de catástrofe, de crisis, también pues no de crecimiento. Estamos ahí estancados en una situación que sí se puede tornar conflictiva si tomamos en cuenta el otro factor, el contexto internacional, el contexto mundial. Porque efectivamente México es una de las economías más abiertas. Yo advierto y observo en Alemania, en Estados Unidos, pues ya hay políticas proteccionistas, ¿verdad? De sus economías y a ver cómo les va a los demás. Y nosotros dependemos grandemente de Estados Unidos. No tengo ahorita claro qué porcentaje es nuestro, pero anda arriba del 80% el comercio, ¿verdad?, con Estados Unidos. Y en ese contexto, pues lo que pasa allá y Estados Unidos está en una situación también complicada. La política, por lo que hablabas de la visita del presidente chino, vino el presidente Obama, se puede decir Peña Nieto se reunió con las dos economías más poderosas, pero en un contexto mucho más complicado que lo que se nos ha vendido de que, pues esto nos va a ayudar porque se va a abrir más la economía, y esto no necesariamente es así, ¿verdad? No necesariamente.
Indudablemente que México necesita diversificar sus relaciones internacionales, eso es obvio. De forma que lo que podamos realizar de trabajo conjunto con China, que nos fortalezca ante nuestra posición exportadora, inclusive Estados Unidos es conveniente. Claro. Inversiones chinas para exportar a Estados Unidos, donde finalmente nosotros vamos a poner fuerza de trabajo, recursos naturales, como minería. Bueno, hay que aprovecharlo. Pero el punto central de crecimiento actual en el país son las fortalezas internas, es el mercado interno. ¿Eso? ¿Sí? O sea, es el gran porcentaje de niveles de bajos, de pobreza, de marginación, lo que debiera significar para los inversionistas nacionales e internacionales el potencial del mercado nacional. Ese es el problema. Es algo que China ha utilizado. Y fíjate que estás tocando un punto grave. Yo digo que los grandes empresarios, inversionistas, son miopes en su visión, cuando no se dan cuenta de que el mejor negocio es combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? Porque eso les genera, pues, consumidores, si no hay empleo, si no hay un ingreso decoroso, ¿quién diablos va a comprar? Y volvemos al problema que hemos discutido otras veces. No solamente está el asunto del empleo, está el asunto del salario. ¿El salario? Por supuesto. El salario, o sea, no ganamos mucho discutiendo si el incremento salarial tiene que estar cercano al de la inflación del año anterior. La discusión sería si el nivel absoluto del salario es suficiente, ¿no?, para incrementar el mercado interno. Y parece que no. Parece que no. Entonces, tiene que haber una discusión también política que lleve a reformas institucionales donde el incremento de la productividad, del proceso productivo, se reparta más que equitativamente, éticamente. Y tú tienes que, si la productividad aumenta 10%, tú tienes que aumentar los salarios más que el 10%. Claro. Y tienes que reducir el incremento de las utilidades. ¿Y quién lo va a reducir? ¿El mercado? No creo. No. Tienen que ser ciertas decisiones institucionales, necesariamente, y que tienen que pasar por los acuerdos políticos. Y ahí sí se puede, porque ahí, en ese ámbito salarial, el Estado sí tiene, claro, una injerencia directa y la Constitución que siempre lo ha puesto. Y está la fuerza de organización sindical, claro, etcétera. El asunto es que lleva tiempo terminar con una institución de control político del gobierno en turno. Y tienes que romperlo. O sea, y es largo, no es una cosa sencilla. Entonces significa que no hay que poner tanta atención exclusivamente en las variables económicas. Así es. Hay una famosa que se llama economía de la dignidad, de un premio Nobel Sen, un hindú, la economía de la información de Stiglitz, ¿verdad? Y todo eso, y la política también institucional, la institucionalista, que va demostrando que es insuficiente basarte para medir el crecimiento social, desarrollo social, solamente las variables económicas del PIB. Tienes que utilizar otras. La política de género, la inclusión, el desarrollo tecnológico, y eso, pues, son cuestiones que llevan tiempo. Pero claro, no significa que no pongamos atención a las variables de medición del empleo, de la inflación. Entonces, claro que hay que irlas viendo, ¿verdad?, en la coyuntura y en el corto plazo qué está sucediendo. Pero mientras no veamos la tendencia y qué vamos a hacer para mejorar esa tendencia, pues estamos patinando. Pero fíjate, tú diste cifras que creo que vale la pena ahondar en ellas. Resulta que la clase media son indicadores que no significan, están hechos, según dijo el INEGI, pues sobre el nivel de ingreso, básicamente, de gastos, de nivel educativo, de bienes. Se incrementó del 38 al 42, 44%. El 50 y tantos % es clase baja. Y el 1,5 es la clase alta. Pero de la riqueza nacional, de la renta nacional que se produce, son los que acaparan
Entonces, aquí tenemos otro problema estructural de fondo. Sí. Una cuestión que está en el análisis de la información respecto a ese incremento de la clase media es que no se sabe exactamente qué porcentaje de la población inferior se agrega a la clase media o qué porcentaje de la de arriba baja. Eso es una importante, sí. ¿No? Y bueno, y estamos de clases medias a clases medias, ¿verdad? O sea, también, en esa clasificación de 3, pues en un país desarrollado es muy diferente que acá, ¿no? Pero son variables que nos dicen algo, pero que no tocan realmente el meollo importante de lo que está sucediendo y va a ser importante para el futuro. Pero debería ser un referente en términos productivos para decir, bueno, ¿dónde está el mercado nacional? Pues entre ese 56 y ese 40 y tantos %, no está en el 1.5%. Ni en una política productiva que refleje las necesidades, las intenciones y elecciones y preferencias de ese 1.5% y que nos tratas de imponer al resto. Y que de alguna manera es lo que lo están imponiendo. Porque son ellos los que, esos monopolios, esos intereses, los que, no es el mercado, ellos los que están imponiendo los derroteros de la política. No, y luego ves las dificultades de los cambios institucionales, como la reforma de telecomunicaciones, o sea, ¿cuántos años tenemos discutiendo? ¿Cuánto se va a avanzar? Todavía no está. Y bueno, y faltan las dos reformas fundamentales. La energética y la hacendaria. Y ahí sí. Y ya comenzamos a oír otra vez, la OCDE está diciendo que lo mejor es incrementar el IVA. Pues sí, es lo mejor para incrementar el ingreso del Estado, pero no es lo mejor para ese 51% inferior. Y esto nos lleva, exactamente, y esto nos lleva al punto de partida que tú planteabas, la importancia que tiene entonces estas reformas, yo no les llamo estructurales, yo les llamo simples reformas, ¿verdad? Pero que en el marco de la superestructura, de los acuerdos políticos, ¿no?, pueden servir como un referente, como un mapa, vamos a decirlo así, ¿verdad?, pues para ver cómo se mueven los actores sociales y políticos, más o menos pues en un movimiento coherente, ¿verdad? Porque resulta que unos van para un lado, otros van para el otro. Y además, ¿por qué se hace un pacto político entre los tres principales partidos? Hay otras voces y otras voces que también es necesario que estén presentes. Claro. Digo, no porque los tres vamos a ser mayoría vamos a discutir eso. Hay otros, porque hay otros muchos elementos a nivel nacional que no están sincronizados a estas cuestiones y que nos impiden avanzar también, ¿no? Y hay un gran riesgo en esto, que va incluso a contrapelo de otras necesidades. Hay una centralización en la toma de decisiones que para mí es peligrosa si esto no permea hacia abajo, si esto no se convierte efectivamente en un mecanismo de vinculación social con los actores productivos, académicos, sociales, porque entonces el Pacto por México va a sustituir ya no solo a las cámaras, al Poder Legislativo, sino va a sustituir a los actores, gobernadores, presidentes municipales y demás. Vamos a una pausa y regresamos para el segmento final de conclusiones. London Café, un lugar para disfrutar. Siempre que abordamos estos temas, pues la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué es necesario hacer para corregir el rumbo, para incrementar el crecimiento económico, el empleo, el ingreso, para hacer más justa la distribución? Porque yo creo que finalmente, López Obrador tenía razón cuando decía, primero los pobres, en vez de todos, primero los pobres, porque si esto no lo resolvemos, va a haber un problema muy serio en el país. Hablamos de algunos ejes importantes: reactivar el sector primario, la producción de alimentos particularmente, porque yo creo que estamos en un problema. En este semestre hubo
el crecimiento de la tasa inflacionaria en buena medida fue producto del incremento de los precios en verduras, legumbres, huevo, pollo, productos de primera necesidad. Entonces, pero esto está vinculado también a otro factor que tú tocaste y me gustaría que nos ampliaras este horizonte. La variable climática, la variable de los recursos naturales, de la preservación del medio ambiente, porque pues aquí en Chihuahua lo estamos viendo, no hay lluvia, no hay producción, el ganado se tiene que sacrificar o se tiene que exportar a mal precio, etcétera, porque no es posible mantenerlo. Y esta variable de conservación del medio ambiente normalmente no se toma en cuenta. No, es el enfoque del desarrollo sustentable que está discutiéndose desde los años 80, fíjate, pues va avanzando y con muchas dificultades, porque el problema ambiental no puedes plantearlo fuera del contexto internacional, claro, necesariamente, ¿no? Entonces, se siguen las discusiones de la ronda de comerciales pero seguimos teniendo la oposición de los países centrales en avanzar más. Se tuvo cierto éxito en el asunto del hoyo, del ozono, bueno, pero falta mucho. En el caso de Chihuahua hemos hablado de la importancia que tiene la medición, el monitoreo y la mantener la viabilidad del río Conchos. Es una cosa que viene de Guadalupe y Calvo, atraviesa todo el centro, es origen de la agricultura de riego y así, ¿no? Pero son programas que se han dicho. No se avanza realmente mucho. El problema del sector agropecuario y climático es otra cosa. Estamos teniendo nuevo comportamiento climático al que no estamos acostumbrados. Pero no hay todavía ningún interés por monitorear qué es lo que sucede en la cuenca del Huachipigochi, qué es lo que sucede en el corredor a Juárez, cuáles son las variaciones que estamos observando y cómo vamos a hacerle frente. Pensar que vamos a solucionar estos problemas de los recursos naturales con el Fonden, no hay para cuánto. O sea, no lo pudo hacer Granier en Tabasco. Entonces, son cuestiones de primera importancia. Se acaba de hacer una reunión aquí en Chihuahua precisamente sobre el cambio climático, pero tiene poca sustancia. Es un poquito seguir la tendencia de moda, pero hay pocas. Bueno, no podemos ni siquiera controlar los desechos, la basura en la ciudad. Chihuahua es uno de los estados que tiene mayor nivel de consumo de agua en general en la República, y es un estado con poca ley. No puede ser, son cosas que tienes. ¿Sí? Pero bueno, todo pasa por la organización de la sociedad y la presión política. Fíjate, esta mañana estuve yo acá en las faldas del Cerro Grande, haciendo ahí unas cuestiones, y notas inmediatamente cómo las zonas más pobres son aquellas que no tienen agua entubada. Pues claro. Sí. O sea, y hasta donde energía eléctrica hay mayor distribución, pero agua potable es una cuestión seria. Trata de paliarse con pipas, pero el problema de las enfermedades gastrointestinales sigue siendo de primera orden, no digamos en esta época del año. Y me sorprendí de ver, ahí a las alturas del Cerro Grande, las nuevas inversiones en la exposición de entonces, todo tiene su nivel. Yo soy ganadero, claro, tengo interés, pero dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿El problema del agua potable de esta gente o una exposición de estas características? ¿Te refieres a las nuevas instalaciones donde se va a juntar Feria Santa Rita y Espogar? Son decisiones de inversión, lo cual significa que mientras no haya lo que se llama cabildos abiertos, donde una cosa es la institucionalidad de la representación gubernamental en los municipios y otra cosa es la participación de la gente. Mientras no haya participación de los ciudadanos en la toma de decisión de la inversión y el gasto público municipal, estamos a lo que decidan a ese esquema centralista, a ese esquema que ahora, pues cada vez
es mayor ese centralismo, ese autoritarismo, porque ahora una sola persona, llámese presidente, llámese gobernador, llámese presidente municipal, finalmente decide en qué se utiliza el gasto lo que se recauda y todos los ciudadanos contribuimos. Exacto. Y eso es una parte fundamental. Sí, entonces, para que ese otro acuerdo político funcione. Claro. Y concluyendo a las preguntas iniciales estamos en una situación donde lo más que podemos analizar de las meras variables económicas es la coyuntura. No hay una tendencia clara de la actividad económica o las variables meramente económicas que nos indique que la cosa va a mejorar. No sabemos. Sí, porque incluso ya la expectativa, para poner así datos, de crecimiento estaba en 3.5%, la bajaron a 3.1%. Sí. Pero se supone, según lo que han dicho ahí, pues que México debería crecer cuando menos un 6%. Cuando menos, ¿verdad? Para absorber la fuerza de trabajo que se va creando, para la explotación, las necesidades de la infraestructura, etcétera. Sí, porque andamos también ahí con un déficit terrible. México, año con año, se incorpora en el mercado laboral, población económicamente activa, pues habría que crear 1.200.000, 300.000 empleos. Se están generando 600.000. O sea, y se va acumulando. Y se va acumulando. Lo cual significa un crecimiento de la economía informal. Exactamente. Yo creo que ese es otro punto fundamental. Tú has de recordar la experiencia que hicieron hace algunos ya décadas en Perú, con la tesis de que la formalización de la economía informal, el darle certeza jurídica y todo esto, era incorporar ese capital social, que en términos de mercado no tenía ningún valor, incorporarlo al proceso de acumulación de Soto, un economista peruano. Ha sido uno de los estudiosos de la informalidad. Pero el problema es de que ante un fracaso del modelo, entonces la población que hace pues no, toma sus medidas de informalidad. Ay, bueno, de protección, y pues claro, es como sobrevive. Exacto. Sino que, entonces, mientras tú no amplíes el mercado interno, aumentes el empleo y la producción para la satisfacción de esas necesidades, no hay forma, porque esa población excedente que no logra insertarse en la política industrial de exportaciones, ¿qué va a hacer? No eres exportador, estás bailando en el filo de la navaja. Exacto, sí. No tienes un empleo, no es porque no quieras, no lo hay, no se cree, te tienes que dedicar a la economía informal y peor, a la economía que lo llamamos de los sótanos, de la criminalidad, que también que es ese otro. Además, fíjate, la política ahí que se menciona de enlazar en el proceso productivo a las pymes a la exportación, en lugar de enlazar al consumo interno, pues, es una vacilada. Pues te agradezco mucho esta conversación, como siempre muy aleccionadora, muy interesante. A usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.